Bueno, damos gracias a Dios nuevamente, agradecidos como siempre sus bondades y misericordias que nos permita poder reunirnos y continuar estudiando su santa y bendita palabra. Hemos estado y continuamos estudiando el libro de los Salmos. Vamos a estar algún tiempo en el Salmo 119. Podríamos haber hecho un resumen del Salmo 119 y pasar de manera breve sobre él. Pero creo que es muy importante, ya que es posiblemente el capítulo en la Biblia más largo con relación a la importancia de la escritura en nuestra vida. Y hace falta esa repetición continua que vamos a ver en el Salmo 119, porque nuestra tendencia es olvidar la bendita palabra de Dios. Así que vamos a orar, como siempre. Vamos a estar en el Salmo 119. Y vamos a estar en la letra hebrea Gimel, que está en el versículo 17 hasta el versículo 24. Comenzamos orando. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y su amplia misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos una vez más de que nos permita como hermanos, como iglesia local, poder estudiar su santa y bendita palabra, Señor. Agradecidos de que usted la haya preservado, que haya revelado ese eterno consejo, ese plan glorioso de salvación mediante la obra gloriosa de su amado Hijo Jesucristo, la cual tuvo a bien comunicar a través de santos hombres que fueron divinamente inspirados por su Espíritu. El mismo amado Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que provee el cambio en el corazón para que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta a obedecer. Ayúdenos, buen Dios, a poner nuestra atención, nuestra voluntad, nuestro entendimiento, toda nuestra atención en las Sagradas Escrituras, sabiendo, Dios, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de su boca. Que la misma sea de edificación, mientras también oramos, Padre Santo, para que sea de salvación a aquellos que todavía han de ser llamados al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Que a Él sea la gloria y la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Vamos a comenzar la lectura en el Salmo 119, en la tercera. Recuerde que este Salmo 119 está dividido en las 24 consonantes o palabras del abecedario hebreo. Y vamos a la tercera, que es Gimel, y va desde el versículo 17 hasta el versículo 24 y lee: en el nombre del Padre, del amado Hijo y de Dios Espíritu Santo. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esta es una de las porciones que ya empieza a denotar, a mostrarse, a verse a Cristo en el Salmo 119. Por ejemplo, en el versículo 23, en la parte final, la oración final dice: mas tu siervo meditaba en tus estatutos, lo cual nos remite, nos lleva inmediatamente, ya lo hemos visto, al Salmo 1. A aquel que no estuvo en silla, en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Recuerde que cuando iniciamos los salmos, en el Salmo 1, versículo 1, hablaba de la bienaventuranza
Bienaventurado el varón, y normalmente lo tomamos para cualquier varón que medite en la bendita palabra de Dios, pero ese varón del Salmo 1 es Cristo y se ve ya inmediatamente en el Salmo 2 y lo vamos a ver. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Si usted mira el versículo 23 al 24, especialmente la última parte del versículo 23 y la primera oración del 24 es exactamente el inicio del Salmo 1. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias. Ese varón, ese hombre justo, ese hombre que halla en la ley de Jehová, o que la ley de Jehová es su delicia, es aquel que sería plantado, según el Salmo 1, versículo 3, junto a corrientes de aguas, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y luego vimos cuando estudiamos ese Salmo 1 que entonces empieza a ver las repercusiones de apartarnos de la palabra de Dios en los malos. No así los malos, Salmo 1:4. Y el Salmo 119 en Gimel vemos exactamente lo mismo. Vemos la lucha de ese hombre que halla en la palabra de Dios su delicia. Gimel muestra que Dios inicia con una petición: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Así inicia el Salmo 119, versículo 17, mostrando la clara distinción que hay entre el hombre que busca, que ama a Dios, que persevera, que guarda su palabra, y aquellos que la palabra de Dios no tiene ninguna importancia o relevancia en sus vidas. Así que vamos a ir poco a poco y vamos a ver muchos otros elementos que nos muestran que este siervo del versículo 17 es Jesucristo. Vamos a ir poco a poco. El versículo 17 dice: hay una petición, ya la hemos mencionado, y hay una petición que podemos decir tiene dos partes. Dice: haz bien a tu siervo. ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que solicita el siervo? Que viva y guarde tu palabra. O sea, que viva y obedezca, que viva por la palabra de Dios. ¿Cómo? Obedeciéndola. Y la segunda petición, que va ahí de la mano, está en el versículo 18, que abra sus ojos. Abre mis ojos y miraré. Fíjese que si Dios no abre los ojos, lo que está diciendo sería imposible poder ver, poder vivir por tu palabra, poder guardar tus mandamientos. Hay una petición: abre mis ojos. Quiero vivir por tu palabra, quiero obedecerla, pero necesito que abras mis ojos. La Biblia claramente dice que Dios abre el entendimiento de sus hijos. ¿En cuándo? Cuando los llama a salvación, cuando los levanta del estado de muerte en el que se encontraban. Les recuerdo, por ejemplo, que es una carta que usamos mucho, la carta a los Efesios, cuando en el capítulo 2 dice que estábamos muertos, dice que nuestra mente era una mente contraria a la voluntad de Dios. De hecho, vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire y vivíamos de acuerdo a nuestro deleite, nuestras concupiscencias, nuestros malos pensamientos. Pero luego que somos resucitados, la Escritura en esa misma carta y en el capítulo 3, aunque hay una oración en el capítulo 1, Pablo ora para que los creyentes pudieran comprender la inmensidad del amor de Dios, tuvieran conocimiento en lo que Dios les había concedido. Pues, ¿quién abre los ojos del entendimiento sino el amado Espíritu Santo? En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 muestra la obra de la salvación
como una obra que fue decretada o predestinada por el Padre, que estaría centrada en la obra de mediación o de redención de Dios el Hijo. Pero ¿quién daría el conocimiento de ese plan de redención a los que habrían de heredar? El Espíritu Santo, quien también viene a ser morada o viene a ser el sello y las arras de nuestra salvación en Efesios 1, 13 y 14. Así que inicia esta porción del Salmo 119 con una petición. Y la petición es: Dios, quiero vivir en obediencia a tu palabra. Por lo tanto, abre mis ojos. Si Dios abre los ojos, dice, miraré entonces, lo que sucede si Dios abre nuestros ojos, miraré las maravillas de tu ley. No hay posibilidad de poder entender, de poder gozarnos en la palabra de Dios sin la obra no solamente de comunicación de Dios mismo, Dios comunicándonos su palabra en la Escritura, sino también haciéndola entendible, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Se requirió tanto de la comunicación o de la obra del Espíritu Santo a través de los santos hombres, como de ese mismo Espíritu Santo dándonos la capacidad de poder entender, como lo vimos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, donde se hace la comparación o la distinción entre el hombre en su estado natural, que no puede entender las cosas que son del Espíritu, y aquellos que el Espíritu, que todo lo escudriña, les muestra que el corazón de Dios. Eso lo vimos también en primera carta a los Corintios, en capítulo 1 y capítulo 2, específicamente el capítulo 2, versículo 14, habla del hombre natural. Si vamos entonces a vivir por la palabra de Dios, necesitamos ¿qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Y no solamente conocimiento, necesitamos entender esa palabra. Por eso esa petición. Su deseo es vivir y de obedecer, pero es imposible vivir y obedecer algo que no se entiende, que se desconoce, que no se ve el propósito. Necesitamos, cuando algo capta nuestra mente, cuando algo tiene propósito para nosotros, entonces estamos en términos humanos prestos o más prestos para poder seguirlo. Necesitamos poder entender. Así que se requiere de esa iluminación para poder mirar las maravillas de tu ley. Pero cuando nos determinamos a vivir por la palabra de Dios, nos pasa lo que le sucede al salmista en el versículo 9. Nos vamos a encontrar que somos forasteros, que no pertenecemos a este mundo. Y la realidad es que todos los hombres que fueron llamados por Dios, comenzando, por ejemplo, desde el caso de Abraham, que se ve muy bien en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, eran hombres que vivían con una conciencia de que no iban a poder conseguir en este mundo, que la palabra de Dios iba mucho más allá de proveer las herramientas o bendiciones o promesas para poder vivir aquí. Nuestra verdadera ciudadanía, como dice Filipenses, está ¿que dónde? En los cielos. Mire lo que dice el versículo 9, forastero soy yo en la tierra. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Y aquí no encubras no significa que Dios está tapando y que Dios no quiere que las personas no vean su palabra, sino reconociendo lo que de inmediato salió en el Salmo 119 al principio. El que Dios había establecido era un mandamiento vivir por la palabra del Señor. Cuando estamos en el Salmo 119, en el versículo 4, el salmista dijo, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, los mandamientos de Dios no son un mero consejo, son ley. Es sí o sí. No podemos escoger. A veces pensamos que podemos ir a la palabra de Dios y tomar y escoger lo que nos conviene, lo que nos parece. Por eso a veces yo hablo solo para que tengan la idea de ese evangelicalismo tipo
buffet o buffet, donde la gente va y selecciona como en un restaurante la comida que le agrada, que le gusta. No podemos hacer eso. Lo que Dios ha dicho que debemos hacer es lo que debemos hacer. Pero inmediatamente en el versículo 5, iniciando el Salmo 119, hay un reconocimiento de la necesidad de que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmo 119, 5. O sea que aquí hay una petición constante del salmista mientras reconoce que somos llamados, que todos los seres humanos son llamados a vivir por las normas del Creador, que la palabra de Dios es la única que establece la verdad, la norma, la pauta de vida, que hay bendición en poder caminar en la palabra de Dios. También reconoce que es la imposibilidad de poder vivir en esa palabra de Dios sin la ayuda, sin la asistencia, sin la iluminación de Dios mismo en nuestra vida. Pero cuando nos disponemos a vivir en obediencia a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que no encajamos en este mundo. Que usted va a empezar a tener diferencia en su mundo tan pequeño como el de su hogar. Porque a veces pensamos en el mundo y pensamos en todo el planeta Tierra. Pero cuando sus creencias comienzan a ajustarse y usted comience a vivir conforme a la palabra de Dios, lo hemos visto en múltiples ocasiones en Mateo capítulo 10, los enemigos de la casa se convierten en los principales. Eso dijo Jesús. No penséis que he venido a traer paz, sino a traer espada. Y habló de la situación que surgiría mientras ellos con todo gozo irían a compartir ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Pero esas buenas nuevas de salvación no son buenas nuevas de salvación para el hombre impío, porque lo llama al arrepentimiento, porque lo condena, porque señala su mal camino. Para él son una mala noticia. Para nosotros es una buena noticia. Y hay un choque. Y aquí va a mostrar las luchas que tenía el salmista y que tuvo Cristo mismo en su tiempo. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, no en algún tiempo, sino en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, mire cómo les llama, los malditos. Palabras duras, pero eso es lo que dice la Escritura. Lo que hay es bendición y maldición. Nosotros tratamos de buscar con toda honestidad un punto medio. No existe. Usted tiene hijos que son cristianos o que no lo son. Si son cristianos son salvos y si no son salvos están perdidos. Si son salvos le pertenecen a Dios y si no son salvos le pertenecen al diablo. Suena duro, esa es la verdad. Así es en la vida, no importa si es su abuelita, su tío, quien sea. En este mundo solo hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Sé que suena duro, pero eso es lo que enseña la Escritura. O vivimos por la Escritura o vivimos bajo el mundo. Y la Escritura nos muestra, ¿no? Aquí en todos lados, que vivir conforme al sistema del mundo es vivir en contra de lo establecido por Dios. Uno de los pasajes claves que viene a mi mente en este momento y quiero mostrárselo, leérselo, se halla en Primera de Juan. En el capítulo 2, no en el Evangelio de Juan, sino en la primera carta de Juan. Juan tiene la primera, segunda y tercera epístola o carta de Juan. Dice, no améis el mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Fíjese que no está diciendo que odiemos el mundo creado. Juan no está hablando del mundo creado en términos de la creación de Dios, sino del sistema, de los pensamientos que gobiernan el mundo. No améis al mundo, es en ese sentido, ni las cosas que están en el mundo, ni los pensamientos, ni vivamos por cosas materiales.
Si alguno ama al mundo, mire, lo dice claro, el amor del Padre no está en él. Pues entonces no es un hijo de Dios. Eso es lo que dice. Cuando se refiere no está el amor de Dios, no ha sido alcanzado por Dios. Nosotros somos los que le buscamos punto intermedio. Uno es creyente o no es creyente, pero no hay tal cosa. Yo estoy en el proceso de ser creyente. No lo hay. Y Juan nos recuerda que lo que es del mundo perece. Porque todo lo que hay en el mundo lo define, vea, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Le pregunto, ¿eso no es exactamente la descripción del hombre que no ha sido resucitado en Efesios 2? Déjeme mostrárselo porque a lo mejor hay cosas que se dicen, pero no necesariamente las vemos. Deje su Biblia marcada en 1 Juan capítulo 2 y les quiero mostrar que esa misma afirmación es la afirmación de estar muertos. Vaya, deje su Biblia ahí marcada y vaya a la carta a los Efesios al capítulo 2. En el capítulo 2, voy a leer en el versículo 3. Cuando está hablando de los hijos de desobediencia, de esos que no viven por la palabra de Dios, a esos a los que el Salmo 119 se refiere como hombres malditos, soberbios. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Se supone que esa sea nuestra antigua manera de vivir. O sea, si es la antigua, no podemos estar viviendo de esa manera. ¿Y cómo vivíamos? En los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y en esa circunstancia, en ese estado, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, que ese es el estado del hombre que natural. Juan, antes de regresar al Salmo 119, en el versículo 16 del capítulo 2, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Esa no es la manera que Dios nos mandó a vivir, sino del mundo. Vea que ahí está hablando, está definiendo el mundo, que cuando está hablando de que no amáramos el mundo, no está diciendo que rechacemos, que menospreciemos la creación de Dios. Está definiendo el mundo en el sentido de ese sistema, de esa filosofía, de eso que Romanos 12:2 nos dice que ¿qué? ¿Recuerdan Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. No tomen el molde, no vivan de acuerdo a este sistema. Y se nos dice por qué. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso no es exactamente lo que le acontece al varón del Salmo 1, que no vive en camino, en el sistema del mundo, no se sienta en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, y por lo tanto que es un árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae, da fruto, dice que en su tiempo, y es lo que vemos, permanece para siempre. ¿Y quiénes son esos soberbios y esos malditos? En el versículo 21 los define en la segunda oración.
que se desvían de tus mandamientos, o sea, los que no viven de acuerdo a tu palabra. No sé, lo dice súper claro. Nos puede chocar el lenguaje de la Escritura, pero eso es lo que dice. Que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio. Aquí, ¿por qué habla de aparta el oprobio y el menosprecio? Porque ese oprobio y menosprecio es lo que recibe cualquier persona que intenta vivir en este mundo. Va a chocar. Si usted realmente vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted va a tener choques en todos lados. Si usted está tratando de evitarlos, tenga mucho cuidado que evitarlos no implique, que es lo que por lo general termina sucediendo, que usted viole la palabra de Dios. Se lo garantizo que es así y no es de otra manera. En esta vida usted va a tener que escoger si usted sigue la palabra de Dios y choca con el mundo o si viola la palabra de Dios para congraciarse y ser aceptado en el mundo. Así es, no es de otra forma. Hay cosas que haciendo la palabra de Dios, el hombre natural puede recibir. Usted tiene un acto de gracia, un acto de bondad y el ser humano en su estado natural, si usted, no sé, lo ayuda, él no lo va a tomar a mal. Pero en el momento en el que usted tenga que tomar una decisión, decir algo, una afirmación que es contraria, va a ver que la gracia se fue, que la amistad era solo superficial, que no había relación y no puede haber relación. Porque la verdadera relación, les recuerdo, que nosotros hablamos cosas que decimos que las creemos, pero yo creo que las creemos, pero no las entendemos. Y a veces me pregunto si no las entendemos, si realmente las podemos creer. Y explico. Si usted le pregunta a un cristiano nominal, ¿cuál es el resumen de la ley? Posiblemente le pueda decir, bueno, amar a Dios y amar a mi prójimo. Y si usted le pregunta, bueno, y la ley se resume en esos dos mandamientos, pero hay uno que es primario, hay uno que va por encima del otro, o sí. Necesitamos primero amar a Dios para poder amar a quién. A nuestro prójimo. No se puede. Pues entonces no hay manera de amar al prójimo si usted no ama a Dios. Y si usted ama a Dios, tiene que obedecer ¿qué? Sus mandamientos. Amar a su prójimo en ocasiones, su prójimo no lo va a recibir como amor. Porque él no entiende. Véalo en la casa y creo que se le hace más fácil con los hijos. Por eso casi siempre uso el ejemplo de los hijos, porque todos hemos sido hijos, aunque hoy seamos padres. Usted les está diciendo, hijo, esto es así, esto es así, no te dejes engañar, la vida es de esta manera, no tomes este camino. Y en la mayoría de los casos, porque ya uno ha pecado, se ha hecho cantos, su vida se ha roto en parte por desobedecer la palabra de Dios. Pero no importa cómo usted se lo diga, parece que usted lo estuviera guiando a hacer lo contrario. ¿Nos vamos a determinar a vivir por la palabra de Dios o vamos a tratar de congraciarnos con el mundo? Yo estoy seguro que mucha gente cuando vio a Elí y su relación con sus hijos, a lo mejor pensó, fíjate qué buen padre, cómo trata de lidiar con sus hijos. Pues, ¿sabe qué? Para Dios no era un buen padre. Sus hijos lo que necesitaban era corrección. Y Elí no los corrigió. Pero les recuerdo que Dios los va a corregir. Y de nuevo tengo que decirle lo que sucedió aunque le choque. Dios se los mató.
Eso no se lo va a decir su predicador favorito. Como les recuerdo que se lo hizo lo mismo con los hijos de Job, porque hay múltiples ejemplos en la escritura de lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan solo esos pasajes que parecen, yo pastor, no me hable de eso, yo prefiero irme por Hechos. El libro de Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese es el pasaje por el que yo me voy a ir y yo me voy a dirigir. Ese pasaje contradice los otros pasajes. Por lo menos Job estaba consciente de que sus hijos pecaban. De hecho, si usted lee los primeros capítulos, Job se levantaba y clamaba a Dios por si sus hijos lo hubiesen nuevamente ofendido. A Job no le toma por sorpresa el juicio de Dios. Nosotros decimos que la paga del pecado es muerte, pero vea cómo cuando hablamos de la muerte, pero eso no puede ser a mi hijo, esa muerte no puede ser a mi papá o mi mamá. Esa muerte debe ser algún impío que esté allí en África, en Rusia, a lo mejor en Marte si hay marcianos. Decimos creer unas cosas, pero esas cosas no se traducen, no se ven. No se ven. La lucha y la petición en el capítulo 1 no es una petición meramente bonita, por decir algo, ay Señor, yo quiero vivir de una manera mística. No, es que hay luchas. Él sabe, el salmista sabe que vive en un mundo que vivir de acuerdo a la palabra de Dios es entrar en choques, ser menospreciado. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Si a mí me menosprecian, vean lo que van a hacer conmigo. ¿Creen ustedes que ellos no lo van a hacer con ustedes? Solo faltaba el tiempo para que los persiguieran. Lo que sucedió históricamente. Casi todos murieron como mártires. A espada, en la cruz, en diferentes circunstancias. Forastero soy en la tierra. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, versículo 22, porque tus testimonios he guardado. ¿Quién por vivir de acuerdo a la palabra fue menospreciado y vivió en oprobio? Pues yo creo que usted debe saber, porque la Biblia habla claramente y observe que va a decir exactamente lo que le sucede. Aquí es un oprobio que va mucho más allá, y ya uno puede ver a Cristo aquí, de la familia. Es un oprobio que va de la estructura más alta en términos de los que debían vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. ¿Quiénes son estos príncipes que se sentaron contra mí? Bueno, en el contexto antiguo testamentario era el liderato, era todo el aparato religioso y político que debían guiar al pueblo, que debían vivir en obediencia al pueblo, que debían ser ejemplo al pueblo, pero que no podían vivir de acuerdo a ellos porque estaban perdidos. No es exactamente lo que encontramos, lo hemos visto muchas veces en el Salmo 2. Solo les recuerdo, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los príncipes, los reyes de la tierra. Y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es el ungido en el Salmo 2? Cristo. Y es imposible que no veamos a Cristo. ¿Por qué? Porque el Salmo 2 es identificado en Hechos capítulo 4. Y en ese capítulo 4, versículos 25 al 28, Pedro dice que esa porción hacía referencia ¿a quién? A Jesús. Entonces Jesús mismo sería menospreciado por vivir de acuerdo a la palabra de Dios como siervo. Oh, ahora entiendo por qué inicia como siervo. Ese no es el siervo de Isaías, que luego de David, unos 300 años después, Isaías hablaría de ese siervo
sufriente. Eso no es Isaías 53:1. Eso no es parte de la explicación de Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 16 al 21, de por qué una parte del pueblo de Israel no creería, a pesar de escuchar el evangelio. Cuando estamos en los evangelios, si uno no conoce el contexto del Antiguo Testamento, no puede entender que se está cumpliendo la historia de Cristo todo el tiempo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26 y permítame mostrárselo en dos pasajes. Evangelio de Mateo capítulo 26. Parte del arresto de Jesús. Entonces los principales sacerdotes, Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, los líderes, los príncipes, los gobernantes, el cuerpo gobernante, se reunieron en el patio del sumo sacerdote. Mire dónde se va a tramar la muerte de Cristo. Y hemos leído esto muchas veces y a veces ni tan siquiera nos percatamos que esto es el cumplimiento de lo que ya había sido profetizado. Llamado Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño al ungido, a Jesús. Ahí mismito en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, mire, adelanto la lectura. Venida la mañana, ahora se cumple la parte donde entran los líderes o gobernantes gentiles. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernante. Les recuerdo solo por cuestión de tiempo que Pilato luego lo va a enviar a Herodes y Herodes se lo devuelve a Pilato. Teniendo eso en mente, vamos a Hechos capítulo 4 y ahora usted va a ver por qué dije que el Salmo 2 está explicado en Hechos capítulo 4 y ya ve el testimonio en los evangelios de lo que ocurrió. Hemos ido en múltiples ocasiones a Hechos 4, pero no viendo las referencias del cumplimiento en la vida de Jesucristo. Ahora en Hechos, en el capítulo 4, voy a iniciar en el versículo 25. Hechos 4:25. Que por boca de David tu siervo dijiste. Entonces David está mencionando ¿qué? Los salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Quién es el ungido del Salmo 2? Ya lo estoy identificando. Contra su Cristo. La palabra Cristo es ungido del Salmo 2. Porque verdaderamente, escuche, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo. Eso es principio de analogía de la fe, dejar que la Escritura interprete la Escritura. En vez de estar conjeturando, inventando, a mí me parece, yo creo, y me dijeron, el seminario. Lo voy a leer con calma, mire lo que dice y miren que son las mismas personas, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién está hablando? Obviamente es Dios. Pero ¿quién está hablando en el capítulo 4? Pedro y Juan. Si usted mira la perícopa, el encabezado, el título con el que inicia el capítulo le dice: Pedro y Juan, ¿ante qué? Ante el concilio, ante el liderato, ante los líderes que el Salmo 2 ya había testificado que irían en contra de qué? Del santo o el justo o el ungido del Salmo 1, de ese varón que se conforma, que desea vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero que viviendo de acuerdo a la palabra de Dios tendría un choque contra el propio pueblo. ¿No le llama a usted la atención que Jesús no tiene un choque directo contra el Imperio Romano? ¿No se ha puesto a pensar? El Hijo de Dios se encarna y uno entendería que la encarnación de la maldad en el tiempo de Cristo para un judío es el Imperio Romano. Pero cuando uno lee los evangelios, va a ver, especialmente en Mateo, que Poncio Pilato y su esposa no hallaron culpa alguna en Jesús. Ninguna. De hecho, esa es la razón verdadera de por qué Pilato se lava las manos. Tengo que recordárselo. Pilato se lava las manos porque le dice, estamos hablando, yo no sé si ustedes saben quién es Poncio Pilato, pero Poncio Pilato era un asesino a sueldo que era colocado en los lugares. Había muchos Poncios Pilatos con otros nombres. Hombres como Poncio Pilato, que el imperio colocaba en lugares donde había conquistado, pero eran pueblos que podían levantarse, sublevarse en cualquier momento e iniciar una rebelión. Y los Poncios Pilatos de la vida estaban allí para crucificar, para matar a cualquiera que intentara dar muestra de que se iba a levantar contra el Imperio Romano. Y uno dice, ¿cómo un hombre como ese va a someterse a un liderato hebreo? La historia es un poco larga, porque ese propio liderato hebreo que usted cree que era colocado por los judíos, no era colocado por los judíos, era colocado por el propio imperio. El sumo sacerdote ya no se colocaba por la línea de Aarón. Las vestimentas y todo las daba el imperio romano. Y ese hombre estaba allí y su tarea principal era que no hubiese ningún tipo de rebelión. O sea, a Pilato no quería que llegara ninguna información a Roma de que él no había podido atender una situación. Porque él está allí precisamente ¿para qué? Para no permitir que eso suceda. Y entendiendo que es la Pascua, que si les recuerdo la lectura, los propios rabinos no querían matarlo en la Pascua. Si usted vuelve y lee la historia de la ejecución de Jesús, dice que lo querían matar, pero dice no en la Pascua. ¿Por qué no en la Pascua? Porque iban a haber muchedumbre de, no solamente todos los judíos que ya vivían en la extensión de Judea, sino toda esa muchedumbre que vendría de otros pueblos, de esos, o sea, eran judíos, pero que vivían fuera y que vendrían a adorar a Jerusalén. No querían, pero Jesús tenía que morir en la Pascua, porque él era el Cordero Pascual. Y Poncio Pilato se lava las manos, y no solo se lava las manos, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Porque sabían que conforme a la ley estipula que el hombre que hace el mal, se lo recuerdo en Romanos 13, no en vano lleva la espada al gobierno,
Pero la espada no puede ser utilizada para matar personas y sacar ventaja y usar el sistema como un mecanismo de opresión, que es lo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Todo se cumple. Todo se cumple. Así que esa porción específica del Salmo 119, donde hay alguien que está pidiendo, Señor, que yo pueda vivir mi vida completa de acuerdo a tu palabra. Dame el entendimiento, abre mis ojos para no ser seducido, para no ser engañado, porque soy forastero. Amo tu palabra, pero me oprimen. Eso no es Isaías 53:1 o Isaías 65:2, que dicho sea de paso, los usa Pablo en Romanos en el capítulo 10. Dice que ya eso era lo que iba a suceder, estaba ya predestinado, pautado que así surgiera. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10. Los romanos van a ejecutar la muerte, van a llevar a cabo la sentencia a muerte de Cristo. Pero quienes le condenan a muerte son los príncipes. Es el propio pueblo. En Romanos capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esa palabra, ¿quién ha creído? Es, ya profetizaba que serían pocos los que podrían entender, reconocer en Cristo ese siervo sufriente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Y quiénes son los que ya están saliendo? ¿A quiénes se refiere? A los del versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, o sea, el evangelio, de los que anuncian las buenas nuevas. Esas buenas nuevas, Pablo está diciendo, fueron comunicadas, ese evangelio fue predicado. Pero dice, ya Isaías nos había dicho que no entenderían. También digo, y hace una pregunta, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, ¿no ha entendido esto Israel? ¿Qué era lo que no había entendido? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Ya esto lo hemos mencionado, que ahora usa el cántico profético de Moisés, Deuteronomio, capítulo 32, el versículo clave es el versículo 21, donde ya se anticipaba que el pueblo iba a negar a la roca y que la negación de la roca traería ¿qué? La ira de Dios. Y parte de la ira de Dios sería, antes de destruirlos, comenzar a llamar a los gentiles a salvación. Y termina con una cita, ese Romanos 10, ese capítulo 10. E Isaías dice resueltamente, o sea, contundentemente, sin lugar a dudas, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Y quiénes son los que no preguntaban por mí? ¿A quiénes representa ese grupo de Isaías capítulo 65, versículo 1? Está ligado a Deuteronomio 32, 21, a los gentiles. Gentiles que serían llamados y atraídos a Cristo por el evangelio, mientras el pueblo de Israel en su mayoría quedarían ¿qué? En dureza. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y mira lo que dice Israel en el versículo 21.
Pero acerca de Israel, dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mire si su Biblia no tiene una nota. Y si mira la nota tanto del versículo 20 como del versículo 21, los va a llevar a Isaías 65, 1 y 2. Pablo está diciendo, esto fue profetizado 700 años antes. Que ese siervo que deseaba vivir, ahora todavía va a cobrar más importancia. ¿Por qué la petición de vivir completamente y guardar la palabra? Porque es la única manera en que podía ser el medio de salvación. Ese siervo es el Cordero. Y para que el Cordero pudiese ser aceptado como un medio, necesitaba ser ¿qué? Santo y puro en todos los aspectos. Por eso cuando Jesús se acerca a Juan, el Bautista, Juan le dice, tú vienes a mí, deberías tú bautizarme a mí. Y las palabras de Jesús a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos con toda justicia. Cada detalle, Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde puede quedar fuera. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Por eso el Salmo 119 comienza hablando de la necesidad, de la petición, la urgencia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No solo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que ese varón y ese siervo es el ungido y el Mesías. La iglesia tradicionalmente, y estas son cosas que para nosotros deberían ser repaso, tradicionalmente habla de la muerte y la resurrección. Pero la realidad es que no se puede hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo sin hablar primero de su vida. Su vida es importante. Porque es su vida la que demostraba, la que señalaba que Él era el Mesías, no solo su resurrección. Su resurrección viene a ser el elemento que muestra que todo lo que había dicho desde el principio era cierto. Por eso cuando Juan el Bautista manda a 2 de sus discípulos, quedó claro cuando recibe la palabra de Dios, de Jesús, citando a Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan. Entonces, Juan no volvió a preguntar. No era necesario preguntar. Él es el Cristo. Aunque Juan ya se le había dado testimonio de que era el Cristo desde el bautismo. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Versículo 23, Salmo 119. Pero mientras ellos hacían eso, mire lo que hacía el siervo. Mas tu siervo. Lo que otros hagan no debe ser su preocupación. En vez de preocuparnos, deberíamos ocuparnos. Y el problema es que la preocupación, por lo general, nos desubica de nuestra ocupación. Él sabe lo que están haciendo los malos, pero todos darán cuenta. Su enfoque es, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Le recuerdo que estatutos aquí, ley, son sinónimos de lo mismo, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Lo dice. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Al final y a la postre, yo no vivo por lo que el mundo dice, Señor, sino por lo que tú has determinado. Podemos hacer del Salmo 119, versículos 17 al 24,
la petición de nuestra vida, la misma de Cristo. Les recuerdo que su petición inicial en el versículo 17 es: haz bien a tu siervo. ¿Y cuál es el bien que pide el siervo? Que viva y guarde tu palabra. Pero para que viva y guarde tu palabra, pide a la vez: abre mis ojos y miraré. Ese miraré es un resultado ¿de qué? De que abras mis ojos. Para poder mirar ¿qué? Las maravillas de tu ley. A través del Salmo 119 vamos a estar viendo una y otra vez la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, nuestra necesidad y dependencia cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, de pedirle a Dios que nos ayude, que nos ilumine, que nos guíe, que nos cuide de no alejarnos de ese camino, de lidiar o afrontar las luchas que vienen, no con Dios, sino las luchas que vienen de la mano por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que podamos, como el salmista en el Salmo 119, no amedrentarnos o no dejarnos llevar por lo que otros dicen, por el temor al ser juzgados, y que podamos mantenernos en su bendita palabra. Dios nos ayude. Yo creo que esa es la petición de todo hombre de Dios. No solo es la petición de Cristo en el Salmo, claramente, en términos de su humanidad, que yo pueda vivir, que pueda cumplir con tus mandamientos. Anyway, soy forastero. Y Él es forastero no como nosotros. Nosotros somos de este mundo, vivimos en este mundo. No somos ya de este mundo en el sentido de que fuimos comprados. Pero él sí era un forastero. Totalmente. Les recuerdo que vino a este mundo un día como hoy se celebra la encarnación o la llegada de Cristo, aunque algunos no saben ni lo que es la encarnación, con un propósito particular. Y no era repartir regalos. Navidad no fue el Señor viniendo al mundo a decirle a los hombres: vengo a repartirles regalitos porque se portan bastante bien. He considerado la lista de sus peticiones y aquí les traigo sus regalitos. El único regalo que merecíamos, según Romanos 6:23, era la muerte. Y me da mucha tristeza y termino usando el momento en el que vivimos para que no se nos olvide la palabra de Dios, porque hoy aún los cristianos hablan del nacimiento de Cristo y le aseguro que mañana viven como si estuviera muerto. Hasta hoy duran la fiesta. Ya mañana las decisiones, el estilo de vida es como si Cristo no viviera. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo de engaño, un mundo de hipocresía, un mundo de un cristianismo pragmático que en la vida es ateísmo. Con la boca se dice que Dios existe, pero en los hechos, en propósito, en acciones, Dios no está. Que Dios esté en todos nuestros actos y nuestros hechos. Y la única manera de medir, para terminar, si estamos viviendo de acuerdo al establecido por Dios, no es de acuerdo a nuestro corazón. Es midiendo nuestros pasos, evaluando nuestro caminar, midiendo nuestro proceder de acuerdo a la Biblia. Y les recuerdo que si usted no sabe lo que dice la Biblia, usted no tiene ningún elemento de juicio para poder saber si usted está viviendo en la voluntad de Dios. A menos que su sistema nervioso se lo dicte y usted tenga algo, no sé, extrasensorial.
No funciona de esa manera. No somos místicos. La palabra de Dios establece el estándar, la moral, la base sobre la cual debemos vivir. Y es la única base, les recuerdo, segura para la vida. Jesús terminó su sermón del monte diciéndole a la audiencia que tenía de frente que de nada servía haber estado escuchando el sermón si luego iban a construir su vida sobre la arena. Si han hecho eso, les dijo, son insensatos. Y van a ver su insensatez cuando llegue el momento en el que venga la tormenta. Su casa va a caer. Dios nos ayude porque este es un tiempo humanamente sensible para algunos. Y ahorita usted verá la lista de fin de año. La lista de las cosas que voy a hacer el año que viene. Voy a ir al gimnasio, me voy a ver bien. Uno lo hace jocoso, hermanos, pero da tristeza. No se lo digo mal, sí, uno se ríe de lo torpe que somos. Debemos darle gracias a Dios de que ya no vivamos o que tengamos alguna conciencia de lo mal que estábamos. Porque les recuerdo que todavía hay áreas en mi vida, y estoy seguro en las de usted, que todavía no nos conformamos a la voluntad de Dios. Creo que me incluí. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su bendita palabra. Estamos estudiando poco a poco el Salmo 119 y viendo quién es aquel varón que desde el inicio del Salmo se mantiene claro, firme, anclado en su bendita palabra. Reconoce que ella es un mandamiento para la vida de los hombres, pero a la vez también prevé la dureza del corazón y la insensatez de buscar en otro medio, en otros consejeros, en el sistema, en el mundo, otra forma u otra manera para vivir. Señor, que podamos recordar que precisamente vivimos en este mundo como vivimos, porque tú le diste tu bendita palabra a nuestros padres en el Edén, pero el diablo los persuadió a entender que podían vivir por un conocimiento diferente, que habían principios o otro tipo de realidades, algunos dirán verdades porque no las hay una sola verdad, por las que ellos podían alcanzar cosas que se les habían escondido, nada más lejos de la verdad. La realidad es que la única forma y manera en que seres creados podemos hallar contentamiento, vivir con propósito, es viviendo de acuerdo a las ordenanzas del Creador. Eso es sensato, eso es verdadero. Ayúdenos pues, oh Dios, a tener en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, ese mismo deseo, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Damos gracias por los hermanos que aquí están, que estoy seguro, Señor, que un día como hoy muchas congregaciones suspendieron sus cultos, porque hay que darle espacio a los hermanos a jugar con juguetitos. No debería ser supuestamente tal vez uno de los días donde más creyentes estuviesen congregados para dar gracias por el verdadero propósito de la encarnación de Cristo. Pero así estamos, oh Dios. Así hemos vivido. Y la realidad es que solo te pedimos que nos permitas y que nos ayudes a nosotros a tener una conciencia clara de qué es verdadero y de lo que no lo es. Porque parecemos vivir en un mundo donde la insensatez, la necedad, la torpeza,
la mentira reinan. Ayúdanos, buen Dios. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, pues todavía no nos conformamos a la altura de la medida de la plenitud de Cristo. Pero una cosa le pedimos, como vimos en el Salmo 119, versículo 17, que podamos vivir el resto de nuestra vida de acuerdo a su bendita palabra. Y la realidad es que eso no lo podemos lograr bajo ninguna circunstancia sin el auxilio y la obra gloriosa de su amado Espíritu Santo. Y damos gracias, Señor, porque su palabra dice que usted continúa obrando en nuestras vidas. Que entonces, oh Dios, nos entreguemos a una sincera búsqueda de santificación, donde nuestro deseo más grande sea el vivir para su gloria. En Cristo Jesús damos gracias y oramos. Amén. Amén.